Buenas noches. Pues vamos a empezar, vamos a continuar con nuestra clase. Estamos usando el diario de Santa Faustina y ella nos está ayudando a entender la vida espiritual. Ella nos está ayudando a seguir a Cristo y siempre abrimos la Biblia y el catecismo para aprender más de la divina revelación y las enseñanzas de la Iglesia en la Sagrada Tradición. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros nos paramos cuando una pandilla de hombres insistían en el trabajo y Santa Faustina respondió con tanta ternura, con tanta franqueza y sencillez que aceptaron que no hubo trabajo y salieron. Entonces vamos a empezar esta noche en el párrafo 1378, 1378. Y ella ahora es portera o está a la puerta abriendo el cerco a los que los visitan. Y está enferma y no tenía muchas fuerzas, pero salió de la habitación y dice, al llegar a la puerta me sentí extrañamente fuerte y cumplí con mi deber durante todo el día. Me sentí bien, experimenté el poder de la santa obediencia. Luego entonces vemos, ella nos enseña cuán agradable a Dios es la obediencia. Obediencia a nuestros superiores legítimos. Cuando murió una hermana, el Señor le dejó saber. Entonces estamos en 1382. Cuando murió Sor Doménica, a eso de la 1 de la noche, vino a verme y me avisó que había muerto. Ella la visitó. Recé por ella con fervor. A la mañana siguiente, las hermanas me dijeron que ya había muerto. Contesté que ya lo sabía porque había venido a verme. La hermana enfermera me pidió que ayudara a vestirla. En un momento, cuando me quedé con ella, el Señor me reveló que sufría todavía en el purgatorio. Redoblé mis oraciones por ella, pero a pesar del fervor con el cual rezo siempre por las hermanas difuntas, confundí los días y en vez de ofrecer 3 días de oración, como prescribe la regla, por error ofrecí 2. Al cuarto día me recordó que todavía le debía unas oraciones y que las necesitaba. Enseguida formulé la intención de ofrecer un día entero por ella, pero no solamente ese día, sino más, según me sugería el amor al prójimo. Más que una vez, Santa Faustina tiene revelaciones privadas sobre el purgatorio. Y más que una vez las almas la visitan. Vamos a ir a 1394. Está en el retiro mensual, un día de recolección. Y el Señor le da una luz. Esta luz me ha fortalecido en una paz profunda, dándome a comprender que no debo tener miedo de nada, menos el pecado. Recuerden aquel pasaje de San Pablo, que ni la altura, ni la bajeza, ni el ancho, ni nada, ni demonio, ni ángel, nada nos puede separar del amor de Dios. Pero podemos inferir, la única cosa que nos puede separar de Dios es el pecado, nosotros mismos, si abusamos de nuestra libertad. En 1397, el Señor me ha dicho, la pérdida de cada alma me sumerge en una tristeza mortal. Tú siempre me consuelas cuando rezas por los pecadores. Tu oración
que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Has de saber, hija mía, que esta oración es siempre escuchada. El Señor se complace escuchar esta oración por la conversión de los pecadores. Al final de 1399, ella siente un dolor en la cabeza, una tremenda espina. Eso duró poco tiempo, pero su punzada fue tan dolorosa que un momento mi cabeza se cayó sobre el comulgatorio. Me parecía que la espina me penetraba en el cerebro, pero eso es nada. Todo para las almas, para impetrarlas la misericordia de Dios. Siguiendo con el próximo párrafo, vivo de hora en hora, no sé proceder de otro modo. El momento actual deseo aprovecharlo de tal manera mejor posible, cumpliendo fielmente todo lo que Él me ofrece. Me abandono a Dios en todo con un inquebrantable confianza. Vamos a recordar que ella empezó este diario con una poesía hablando del momento presente, el momento actual. Ella afirma esto en 1400, pero también ella manifiesta la actitud de los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que no podemos salvarnos a nosotros mismos, los que nos abandonamos a su poder, los que ciegamente, pues no que ciegamente, pero pues nos echamos a los brazos al Señor, ¿verdad? Hacemos uso de la razón, la ciencia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. 1404, las últimas dos frases. Todo el poder de mi alma procede del Santísimo Sacramento. Todos los momentos libres los paso conversando con Él. Él es mi maestro. En la traducción en inglés dice, todo el poder de mi alma fluye del Santísimo Sacramento. No sé si han visto la película Star Wars, la primera, o sea, de Obi-Wan Kenobi está hablando con Luke Skywalker, dice, habla del Force, de la fuerza. Y Luke dice, ¿la fuerza? Y Obi-Wan Kenobi dice, la fuerza es que la que le da poder al Jedi, ¿verdad? Todo el poder fluye de la fuerza. Bueno, nosotros conocemos a Dios y no es una fuerza así impersonable, sino es una comunión de tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todo el poder de nuestras almas procede de Jesús y por medio del Santísimo Sacramento. 1405, Satanás le dice, la tercera frase, no pienses nada de la obra. Dios no es tan misericordioso como tú dices. No reces por los pecadores, porque ellos serán condenados a pesar de todo. Y por esta obra de misericordia tú misma te expones a ser condenada. De esta misericordia de Dios no hables nunca con el confesor y especialmente con los padres Sopochko y András. En este momento la voz tomó el aspecto del ángel custodio. Entonces contesté, sé quién eres, el padre de la mentira. Hice la señal de la Santa Cruz y aquel ángel desapareció con gran estrépito y rabia. Si llegamos a 1500 esta noche, vamos a ver, ahora Satanás va a visitarla con más frecuencia tratando de disuadirla, de que ya pare de escribir y de hablar de la misericordia de Dios. Las palabras del Señor Jesús en 1407, es así, yo soy el mismo en todas las hostias, pero no todas las almas.
me reciben con una fe tan viva como la tuya, hija mía. Y por eso no puedo obrar en sus almas igual que en tu alma. Queremos tener almas abiertas a las divinas gracias del Señor Jesús, especialmente en los momentos de comunión. En 1411, normalmente ella tiene un tema de su poesía. En 1411, el tema de la poesía es el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Divino Espíritu, dándole fuerza irresistible, la perseverancia. Estas poesías de Santa Faustina son leño para meditar, ¿verdad? Son palabras y pensamientos muy bonitos que podemos hacer uso en nuestra oración. 1413, como San Pío, va a ser más tarde, algunos años después, de rezar 1000 Ave Marías por un periodo de 9 días. San Pío, cuando él hizo esto, él recibió varias divinas gracias y los dones que el Señor le dio, estos dones como expandieron, ¿verdad? 1414, la fiesta de la solemnidad de la Concepción Inmaculada de María. La Virgen María en las fiestas marianas se acerca a Santa Faustina. Y en el primer párrafo, dice en 1414, sonriéndome, me dijo, hija mía, por mandato de Dios he de ser tu madre de modo exclusivo. Luego tienen una conversación. Ella le invita a vivir las virtudes, la humildad, la pureza, el amor a Dios. Tras la conversación, la última frase de 1415, tras la conversación me abrazó a su corazón y desapareció. Qué bonito, ¿verdad? Recibir el abrazo de María en el día de su fiesta. 1420, las palabras del Señor Jesús. Lo que tú ves, en realidad, estas almas lo ven a través de la fe. Oh, qué agradable es para mí su gran fe. ¿Ves que aparentemente no hay en mí ninguna traza de vida? No obstante, en realidad ella existe en toda su plenitud y además encerrada en cada hostia. Pero para que yo pueda obrar en un alma, el alma debe tener fe. Oh, cuánto me agrada la fe viva. El autor inspirado de la carta a los Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe viva es posible agradar a Dios. En 1426, miren la valentía de Santa Faustina. Oh Cristo, dame las almas, envía sobre mí todo lo que quieras, pero a cambio, dame las almas. 1427, esta poesía, ella se dedica a Jesús oculto. Jesús oculto en su vida. 1428, ella tiene tuberculosis y ahora está sintiendo la muerte en su cuerpo. 1428, desde hace un mes me siento peor y con cada expectoración siento la descomposición en los pulmones. A veces sucede que siento la descomposición total de mi propio cadáver. Es difícil expresar lo grande que es este sufrimiento. Aunque la voluntad lo acepto decididamente, no obstante para la naturaleza es un gran sufrimiento.
mayor que llevar el cilicio y flagelarse a sangre. Muchas veces bastan nuestras enfermedades y debilidades. Muchas veces no tenemos que tomar sobre nosotros otras penitencias más. Ya las cruces de la vida, problemas, desentendimiento, cuando nos rechazan, viviendo la vida normal tiene una cruz, ¿verdad? Podemos hacer penitencia, pero primeramente queremos vivir las dificultades con fe, amando a Dios y amando a los demás. 1430, llegando a la mitad del párrafo, hay una hermana con ella y tras algunos minutos hizo una horrible mueca y me dijo, hermana, yo siento aquí el olor a cadáver, como si estuviera descomponiéndose. Oh, qué horrible es. Le contesté, no se asuste, hermana, soy yo que huelo a cadáver. Se sorprendió mucho, pero dijo que no podía soportarlo más. Cuando se alejó, comprendí que Dios había dado esa sensación a aquella hermana para que yo no tuviera dudas y de que de modo simplemente milagroso ocultaba ese sufrimiento mío a toda la comunidad. Oh Jesús mío, solamente tú conoces la profundidad de mi sacrificio. Wow. 1434. Llegando a la mitad del párrafo. También aprendí que la existencia del mundo la sostienen las almas elegidas, es decir, las órdenes religiosas. Ay del mundo si faltan las órdenes religiosas. Ahora esta poesía, hemos visto 3 poesías diferentes esta noche. Espíritu Santo, Jesús oculto. Ahora esta poesía es sobre la descomposición de su cuerpo. Poesía sobre su propio proceso de morir. La última frase del primer párrafo, ninguna acción emprendida por Dios se perderá. En el libro del Apocalipsis, capítulo 14, dice que el vestido de la novia, la iglesia en el cielo, está hecha de las obras buenas de los santos. Las obras buenas el Señor siempre los va a recordar. Y los pecados, el Señor los olvida, los destruye, los tira lejos, dice la palabra de Dios. La importancia de convertirnos, de pedir, de acudir a la misericordia de Dios. 1439, llegando a la mitad del párrafo, ¿cuál es la ocasión? ¿Es Navidad? Déjeme checar. Es Nochebuena, creo. Nochebuena o Navidad. Ahora en momento de comunidad, es cuando todas las hermanas están reunidas. Durante la lectura, en el refectorio, ella conoce más profundamente las 3 personas divinas y la dejaron contemplar los misterios de la Santísima, algunos misterios de la Santísima Trinidad. 1442, la misa de medianoche, misa de gallo. Una vez empezada la Santa Misa, me sumergí toda en un profundo recogimiento en el cual vi el portal de Belén lleno de gran claridad. La Virgen Santísima envolvía a Jesús en los pañales, absorta en gran amor. San José, en cambio, todavía dormía. Solo cuando la Virgen colocó a Jesús en el pesebre, entonces la luz divina despertó a José, que también se puso a orar. Sin embargo, un momento después me quedé a solas con el pequeño Jesús
que extendió sus manitas hacia mí y comprendí que fue para que lo tomara en brazos. Jesús estrechó su cabecita a mi corazón y con una mirada profunda me hizo comprender que estaba bien así. En aquel momento Jesús desapareció y sonó la campanilla para la Santa Comunión. Mi alma se desmayaba de alegría. 1446, pues ella ha pasado y va a pasar por rechazos, la van a tratar mal las otras religiosas, y el Señor le dice en 1446, que no te interese nada cómo se comportan los demás. Tú, compórtate como yo te ordeno. Has de ser un vivo reflejo de mí a través del amor y la misericordia. Ella contesta, pero Señor, a menudo abusan de mi bondad. Y el Señor responde, no importa, hija mía, no te fijes en eso. Tú sé siempre misericordiosa para todos, especialmente para los pecadores. No olvidemos eso, por favor, que aún los demás quizás abusarían, aprovecharían de nuestra bondad. El Señor se encarga, nosotros misericordiosos, especialmente para con los pecadores. El siguiente párrafo, 47. Oh, cuánto me duele que muy rara vez las almas se unan a mí en la Santa Comunión. Espero a las almas y ellas son indiferentes a mí. Las amo con tanta ternura y sinceridad. Y ellas desconfían de mí. Deseo colmarlas de gracias y ellas no quieren aceptarlas. Me tratan como una cosa muerta, mientras mi corazón está lleno de amor y misericordia, para que tú puedas conocer al menos un poco mi dolor. Imagina a la más tierna de las madres que ama grandemente a sus hijos, mientras que esos hijos desprecian el amor de la madre. Considera su dolor. Si tenemos tiempo, vamos a investigar como 5 párrafos mínimo del catecismo. Y uno de los párrafos que vamos a ver esta noche se trata de los frutos de la comunión. Más que una vez en este diario el Señor nos recuerda de la importancia de estar alertos, de ser abiertos a sus gracias. 1448. Escribe de mi misericordia, di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Ahí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Milagros de sanación de alma y a veces milagros físicos en la confesión. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Los milagros más grandes son la de confesión y de la Eucaristía. Entonces, pues, hagámosle caso. No sé si la iglesia antes usaba esta frase, Tribunal de la Misericordia, pero escucho más y más en lenguaje católico, radio, televisión, que estamos refiriendo a la confesión o al confesionario como Tribunal de la Misericordia. El locutor en inglés, Patrick Madrid, ha estado diciendo que confesión es el tribunal de la misericordia. Escuché a otro sacerdote hace poco. Entonces queremos quizás también emplear esa frase. Confesión es el tribunal de la misericordia. 1449 es el primer día del año 1938. Bienvenido año nuevo.
que en mi perfección se refinará. ¿Qué quiere decir? Ella sabe que va a morir este año. Vamos a ver algunos párrafos que hasta el Señor le va a decir del día, le va a dar más, ¿cómo se llama? Más características o más details, más detalles. 1453, el segundo párrafo chiquito, donde dice, después del desayuno, pues el primer día del año, y ella no pudo ir a misa. Después del desayuno vino la hermana enfermera con la pregunta, ¿por qué no ha ido usted, hermana, a la Santa Misa? Contesté que no había podido. Sacudió la cabeza con desprecio y dijo, ¿una fiesta tan grande usted no va a la misa? Y salió de mi celda. 2 días estuve en la cama doblándome de dolores, no me visitó. Y al tercer día, cuando vino, sin preguntarme siquiera si podía levantarme, enseguida con voz irritada preguntó por qué no me había levantado para ir a la Santa Misa. Ella trató, pero tenía ganas de desmayar. No pudo, no tenía fuerzas. Hubo otra misa en el convento, casi llegando abajito de la página. Después de la segunda Santa Misa, la hermana enfermera vino a verme, pero esta vez con el termómetro como enfermera. No tenía fiebre, pero estaba gravemente enferma y no podía levantarme. Entonces escuché un nuevo sermón, que no debía dejarme vencer por la enfermedad. Contesté que sabía que entre nosotras una es considerada gravemente enferma solo cuando ya está en agonía. Pero viendo que continuaba con sus moralejas, contesté que de momento no necesitaba exhortaciones para ser más diligente y nuevamente me quedé sola en la celda. Vamos a ver que la hermana Cristóstoma y la hermana de enfermera le van a ser causa de mucha agonía interior, porque seguidamente pues la rechazan. Próxima página, pero todavía en 1453, como las últimas 2 frases. Las hermanas empiezan a murmurar. Ni siquiera habría podido confesarme, ya que sentía que me habría echado a llorar como una niña. Ella quería confesarse, hay murmuraciones, pero no lo hace, y vemos que el Señor le va a decir que Él quería que ella se confesara. La segunda frase, tercera frase del próximo párrafo, 1454. La solemne quietud nocturna me dio la posibilidad de sufrir libremente. Mi cuerpo se tendió sobre el árbol de la cruz. Me doblé de las terribles dolores hasta las 11. Me trasladé espiritualmente al tabernáculo y abrí el copón apoyando mi cabeza en el borde del cáliz, y todas las lágrimas cayeron silenciosamente sobre el corazón de aquel que es el único que comprende el dolor y sufrimiento. Es como una visión. En una visión ella va al Santísimo, al Santo Sacramento, y derrama sus lágrimas sobre el corazón de Jesús. 1460. Hija mía, debo decirte algo. Contesté, habla Jesús, ya que estoy sedienta de tus palabras. Jesús responde, no me gusta que te dejes guiar por las murmuraciones de las hermanas, y por esto no has podido confesarte con el Padre András en la celda. Has de saber que con esto les has dado un motivo mayor para murmurar. Humillándome grandemente pedí perdón al Señor. Oh Maestro mío, amonéstame. No me dejes pasar nada y no me dejes errar. Siguiente párrafo, oración. Oh Jesús mío, cuando no soy comprendida y mi alma está atormentada, deseo quedarme
un momento a solas contigo. Las palabras de los mortales no me consolarán. No me envíes, oh Señor, los mensajeros que me digan solo lo que proviene de ellos, lo que les dicte su propia naturaleza. Tales consoladores me cansan mucho. En esta oración ella pide que la libre de personas que vienen con su opinión y no con inspiraciones del Señor. 1465, en la página 515, Satanás viene a visitarla. Y ella continuaba rezando con doble fervor por los pecadores. El espíritu maligno gritó de rabia: «Oh, si tuviera poder sobre ti», y desapareció. Conocí que mis sufrimientos y mi oración tenía atado a Satanás y liberaron a muchas almas de sus garras. 1466, oh Jesús, amante de la salvación humana, atrae a todas las almas a la vida divina. La grandeza de tu misericordia sea glorificada aquí en la tierra y en la eternidad. Oh gran amante de las almas. En esta oración, en el libro de la sabiduría, uno de los títulos para el Señor en el libro de sabiduría es amante de las almas. Qué bonita, ¿verdad? Finales de 1467, lo que me extrañó fue que entre grandes tormentos Jesús estaba tan tranquilo. Ella vio al Señor doliente en su agonía. Comprendí que era una lección para mí sobre cómo debía comportarme exteriormente entre varios sufrimientos. En cuanto más posible, con paz, la paz de Dios. 1468. Durante un momento más largo sentí el dolor en las manos, los pies y el costado. De repente vi a cierto pecador que se benefició de mis sufrimientos y se acercó al Señor, todo por las almas hambrientas, para que no se mueran de hambre. 1470. Oh, qué bueno es que Jesús nos juzgue según nuestras conciencias y no según las habladurías y los juicios de los hombres. Oh bondad inconcebible, te veo lleno de bondad también en el juicio mismo. Gracias a Dios que Él no va a necesitar jurados ni abogados ahí. Él ve todo, ¿verdad? Él ve todo. Entonces, Él no depende de lo que dice la gente, sus críticas, sus juicios. El Señor, Él sabe todo. Él es nuestro vindicador, nuestro redentor. Entonces, podemos acordarnos de lo que Santa Teresa de Calcuta dijo. Si eres humilde, nada te molestará, ni alabanzas ni críticas. 1476, llegando a la mitad del párrafo, una hermana Sor tenía un trabajo manual con el cual estaba sentada en el dormitorio casi todo el tiempo y otra hermana venía a instruirla en ese trabajo. Es difícil describir cuánto eso me cansaba, tanto más que cuando se está débil y se ha pasado la noche entre dolores. Cada palabra resuena en el cerebro y especialmente cuando los ojos empiezan a cerrarse por el sueño. Oh regla, cuánto amor hay en ti. Entonces ella pasó la noche sin dormir y luego durante el día vienen religiosas. Una religiosa está media enferma y la otra está enseñándole cómo tejer y ella no puede descansar. 1478. ¿Por qué estás triste hoy, Jesús? Dime, ¿quién ha causado tu tristeza? Jesús me contestó: las almas elegidas que no poseen mi espíritu, que viven según la letra, esta letra la han puesto por encima de mi espíritu, por encima del espíritu del amor. He basado toda mi ley sobre el amor. Sin embargo, no veo este amor ni siquiera en los conventos. Por eso la tristeza me llena el corazón. En esta poesía, ahora empezando
en 1479. Hemos visto esta noche, en este tiempo, en estos párrafos, cómo Santa Faustina le concede a Jesús el título de madre. Como una buena madre me estrechas a tu seno. Veremos, creo que algunas veces más esta noche, cómo ella, cuando habla con el Señor Jesús, le dice que es una madre para ella. El niño Jesús aparece durante la Santa Misa, 1481. Estoy bien junto a tu corazón. 82. Oh Jesús mío, tú sabes que me he expuesto a más de un disgusto por haber dicho la verdad. Oh verdad que oprimida estás muchas veces y casi siempre andas con una corona de espinas. Oh verdad eterna, sosténme para que tenga el valor de decir la verdad, aunque tuviera que sellarla con mi vida. Oh Jesús, qué difícil es creer en esto cuando se ve que la enseñanza es una cosa y el comportamiento en la vida otra. Ella habla de la verdad y Jesús es la verdad coronada con espinas. Ahora, es una sección especial del diario porque va a haber como 5 o 6 conversaciones, 5 o 6 diálogos entre diferentes personas y el Señor Jesús. El primer diálogo, en 1485, es un diálogo de Dios misericordioso con el alma pecadora. Y en inglés pusieron un título, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren poner un círculo o poner una línea debajo. Diálogo número 1. Diálogo de Dios misericordioso con el alma pecadora. Jesús está hablando y luego el alma contesta, ¿verdad? O a veces el alma habla y luego Jesús contesta. Vamos a examinar algunas de estos párrafos. Jesús dice, no tengas miedo, alma pecadora de tu Salvador. Yo soy el primero en acercarme a ti, porque sé que por ti misma no eres capaz de ascender hacia mí. No huyas, hija de tu Padre. Desea hablar a solas con tu Dios de la misericordia, que quiere decirte personalmente las palabras de perdón y colmarte de sus gracias. Oh, cuánto me es querida tu alma. Yo te he asentado en mis brazos y te has grabado como una profunda herida en mi corazón. El alma responde, Señor, oigo tu voz que me llama a abandonar el mal camino, pero no tengo ni valor ni fuerza. Jesús, yo soy tu fuerza, yo te daré fuerza para luchar. El alma, Señor, conozco tu santidad y tengo miedo de ti. Jesús, ¿por qué tienes miedo, hija mía, del Dios de la misericordia? Mi santidad no me impide ser misericordioso contigo. Mira, alma, por ti he instruido el trono de la misericordia en la tierra, y este trono es tabernáculo de este trono de la misericordia. Deseo bajar a tu corazón. Mira, no me he rodeado ni de séquito, ni de guardias. Tienes el acceso a mí en cualquier momento, a cualquier hora del día. Deseo hablar contigo, deseo concederte gracias. Jesús, mi misericordia es más grande que tu miseria y la del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? Por ti bajé del cielo a la tierra, por ti dejé clavarme en la cruz, por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto. Luego, más abajo dice, jamás rechazaré un corazón arrepentido. Nos hace recordar de la frase del Salmo, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y luego podemos ver, estos son para, si hay personas en estas situaciones, estos diálogos para inspirar las almas y animarlos. En 1486 es el segundo diálogo y es un diálogo entre Dios misericordioso y un alma desesperada. Y
Jesús toma la palabra. Oh alma sumergida en las tinieblas, no te desesperes. Todavía no todo está perdido. Habla con tu Dios, que es el amor y la misericordia misma. Y vemos que Jesús está hablando del poder de su misericordia, la omnipotencia de su misericordia. En mi libro es la página 523, donde Jesús dice, has de saber, oh alma, que todos tus pecados no han herido tan dolorosamente mi corazón como tu actual desconfianza. Después de tantos esfuerzos de mi amor y misericordia, no te fías de mi bondad. Entonces, lo que daña más al Señor es la desconfianza, más que los pecados. El Señor está tratando de dejarle saber al alma, confía en la misericordia de Dios. Ahora, en la página 524, cuando Jesús interrumpe las palabras del alma y dice, no te abismes en tu miseria, eres demasiado débil para hablar. Mira más bien mi corazón lleno de bondad, absorbe mis sentimientos y procura la dulzura y la humildad. El Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, en estos párrafos esta noche, es uno de los temas esta noche. La imagen del corazón sagrado de Jesús. Jesús, conociéndonos y amándonos, nos ha dejado esta analogía de su corazón lanzado por amor, por amor hacia nosotros. El alma responde a Jesús cuando Jesús dice, háblame simplemente como se habla entre amigos. Cuando el alma está teniendo dificultades en la oración, Jesús, una conversación. ¿Qué es lo que te detiene en el camino de la santidad? Luego ella comparte que la salud a veces no le permite. Y luego dice, además no creen que estoy enferma. Y al sufrimiento físico se une el moral y de ello surgen muchas humillaciones. ¿Ves, Jesús, cómo se puede llegar a ser santa en tales condiciones? Jesús responde diciendo, niña, realmente todo esto es sufrimiento, pero no hay otro camino al cielo fuera del Vía Crucis. Yo mismo fui el primero en recorrerlo. Has de saber que este es el camino más corto y más seguro. Cargar nuestra cruz. ¿No? Luego, en la página 526, olvidé mencionar que este diálogo en párrafo 1487 es el tercer diálogo de Dios misericordioso con el alma que sufre, los enfermos o una persona que sufre. Ahora, 526, Jesús dice, has de saber que el mundo te odia, porque no eres de este mundo. Primero me persiguió a mí. Esta persecución es la señal de que sigues mis huellas con fidelidad. Recordamos que en el Evangelio de San Juan dice que si el mundo los odian, es porque primeramente me han odiado a mí. Ustedes no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo y los he sacado del mundo, por eso les van a odiar. Ahora, como para entender este texto, el mundo te odia porque no eres de este mundo. Esta persecución es señal de que me sigues mis huellas. Abajo, luego Jesús habla, Jesús dice mucho aquí, pero lo que queremos enfocar es al final del párrafo, en la página 526,
donde dice, has de saber además que por estas tinieblas de las que te quejas, he pasado primero yo por ti en el huerto de los olivos. Mi alma estuvo estrujada por una tristeza mortal, y te doy a ti una pequeña parte de estos sufrimientos debido a mi especial amor a ti y el alto grado de santidad que te destino en el cielo. El alma que sufre es la que más cerca está de mi corazón. Necesitamos tratar de entender el sufrimiento emocional y psicológico de Jesús en el huerto, que fue más poderoso que un segundo de este sufrimiento podría matarnos así. La angustia, la depresión, la tristeza mortal que Jesús tenía en el huerto de los olivos. Y quizás continuó con él hasta que se expiró en la cruz. No sabemos, pero sí sabemos que pues Jesús sudó sangre allá en el huerto. Entonces, este pasaje de la Biblia y el primer misterio doloroso nos debe causar asombro, ¿verdad? Luego, en la próxima página, Jesús dice, niña mía, en la primera frase, cuando Jesús empieza a hablar nuevamente, niña mía, haz el propósito de no contar nunca con los hombres. O sea, siempre los humanos nos van a decepcionar. Es fallar. Ajá. Vamos a parar allí, no vamos a entrar en el cuarto diálogo. Vamos a parar allí, déjeme moverme. Porque vamos a entrar a la Biblia ahora. Y como prometí, vamos a hacer uso de él. Nosotros la semana pasada examinamos la primera parte de capítulo 5 de la primera carta de San Juan. Y vamos a completar los versículos. Primera carta de San Juan, empezando con el versículo 14. Esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha, cuánto le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará la vida. A los que cometan pecados que no son de muerte. Pues hay un pecado que es de muerte. Por ese no digo que pida, toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino el engendrado de Dios le guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guárdense de los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le voy a dar una hoja que tiene dos pasajes de las Escrituras. Están en inglés, pero vamos a hacer uso de ellos, de estas hojas. En esta hoja cita dos textos bíblicos. Capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Gálatas. Una lista de pecados que nos separan de Dios y que realmente con todas nuestras fuerzas y inteligencia cometemos estos pecados
de la inmoralidad, impureza, licencia, idolatría, brujería, odio, rivalidad, celos, rabia, egoísmo, disensiones, facciones, envidia, borracheras, orgías. ¿Ya? Y luego vemos otro texto ahí, lo que acabamos de escuchar en la primera carta de San Juan, capítulo 5. Pecados mortales son ofensas graves que rompan nuestra relación con Dios y nos causan la pérdida de gracia santificadora. Alguien que si muere en un estado de pecado mortal podría sufrir la separación eterna de Dios en el infierno. Los pecados veniales son ofensas que injurian, pero que no destruyen la relación que tenemos con Dios. La gravedad de cada pecado depende de la naturaleza del pecado y las circunstancias. No podemos por accidente cometer un pecado mortal. Hay tres, ¿cómo se llama? Tres circunstancias. No es la palabra. ¿Qué pasa? Condiciones, tres condiciones de un pecado mortal. Vamos a abrir nuestros catecismos. A ver, creo que el catecismo tiene una enseñanza muy clara. Sí. Antes del párrafo 1854, o sea, 1854, la gravedad del pecado mortal y venial. 1854. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. 55. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios que su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. 1857. Para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Esa es algo que constituye materia grave y la persona sabe que es materia grave y con todas sus facultades consciente y lo hace. Si falta cualquier de una de estas condiciones, no es un pecado mortal. Pero si sabemos, o sea, si todo está allí, todas estas circunstancias están ahí, es un pecado mortal. Si falta una de estas condiciones, constituye un pecado venial. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos. Matar, adulterio, robar, mentir, injusticia. 1859. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. 1860. La ignorancia involuntaria puede disminuir, sino excusar la imputabilidad de una falta grave. Pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están escritos en la conciencia de todo hombre.
62. Se comete un pecado venial cuando no se observa una materia leve, la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero conocimiento. 63. El pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Merece penas temporales. El pecado venial, deliberado y que permanece sin arrepentimiento, nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. No obstante, el pecado venial no nos hace contrarios a la voluntad y la amistad divinas. No rompe la alianza con Dios, es humanamente reparable con la gracia de Dios, no priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna. Menciona el pecado contra el Espíritu Santo. Ahí no cometamos cualquier pecado. Quería Eucaristía, frutos de la Eucaristía. Ajá. 1391. La comunión acrecienta, 1391, acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Vivir el uno en el otro, esto es comunión. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Lo mismo que me ha enviado el Padre y que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. 92. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Comulgar con Cristo resucitado, Él vivificado por el Espíritu Santo. 93. La comunión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Wow, chequen esto. 1394. Como alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él. La Eucaristía borra los pecados veniales. 1395. Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal. La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de la reconciliación, el tribunal de la misericordia. Lo propio de la Eucaristía es ser sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. Creo que al continuar con el diario de Santa Faustina, creo que los párrafos van a ser más y más densos. Entonces pedí que leéramos hasta 1600, pero solamente llegamos a 1488. Entonces yo creo que quizás para la próxima podemos leer hasta 1650. Quizás más, pero vamos a ver porque se me hace que estos párrafos son muy, muy intensos, ¿verdad?
Y vamos a concluir con las 3 oraciones principales de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.